Quiero decir de entrada que no creo en absoluto en lo paranormal, y creo que todo lo que voy a contarte es simplemente producto del asombroso cerebro humano. Dicho esto, me doy cuenta de que otros pensarán diferente y apreciarán esta historia, y no significa que toda esta situación no me haya asustado. Lo hizo y lo hace. De todos modos, como dije, trabajo durante la noche en una funeraria. Básicamente, cuido el lugar yo solo toda la noche. Si alguien muere durante la noche, estoy allí para contestar el teléfono y enviar a alguien por el cuerpo. Hago un poco de limpieza y preparo algunas cosas para los funerales del día siguiente. No es el trabajo más glamoroso, pero el mercado laboral apesta en este momento. Y aunque tenía algunas tareas, terminó con horas para matar todas las noches. Técnicamente no se supone que duerma en el trabajo. Dicho esto, a veces lo hago. Me quedo dormido en el escritorio, o a veces me acuesto en uno de los sofás y tomo una siesta rápida. Estoy solo toda la noche, excepto por un puñado de cuerpos en diferentes habitaciones. Y es aburrido. Creo que la mayoría de la gente haría lo mismo. Lo extraño es que tengo parálisis del sueño con bastante regularidad cuando me quedo dormido en el trabajo. Aunque ha habido muy pocas veces en las que alguien ha aparecido en la funeraria en medio de la noche sin previo aviso, siempre temo que uno de los directores aparezca inesperadamente y me descubra durmiendo. Creo que este miedo hace que duerma ligeramente y tenga parálisis del sueño, porque rara vez la tengo en casa. Ahora, para aquellos de ustedes que nunca han tenido parálisis del sueño, básicamente es así. Tienes los ojos abiertos y ves tu entorno, pero no estás realmente despierto. Entonces, a veces, aún ves u oyes cosas del sueño, como tal vez ves algo que no está allí, o lo que sea, y no puedes moverte. Sientes como si te estuvieran sujetando y no puedes despertar. Sientes como si estuvieras luchando contra algo. En mi caso, generalmente puedo sacudirme y despertarme si me esfuerzo y me retuerzo lo suficiente, y luego despierto de repente y puedo moverme. Búscalo en Google si quieres más información al respecto. Es interesante ahora. Pasemos a lo extraño que comenzó a suceder cuando me quedé atrapado en la parálisis del sueño durante una siesta. Lo primero fue la música. A veces cuando me encontraba allí con los ojos abiertos en parálisis del sueño, comenzaba a escuchar música, fuerte y vívidamente. Casi siempre era música gospel cristiana, pero moderna como la que escuchas en la radio. Siempre sonaba como si viniera de dentro de mi cráneo, también particularmente de la zona de mi boca. Esto suena estúpido, pero en un momento incluso llegué a preguntarme si estaba captando alguna estación cristiana de AM en mis empastes, y solo era lo suficientemente sensible como para escucharla mientras dormía, o tal vez cuando tenía la boca abierta y seca. Incluso llegué tan lejos como para recordar una de las letras de una de las canciones y buscarla en Google cuando me desperté, aunque no parecía ser una canción real. Lo siento, ya no recuerdo la letra, ya que esto fue hace meses. Entonces comenzó lo más extraño. A veces, cuando caía en esta parálisis del sueño, pensaba que escuchaba a alguien caminando hacia mí desde uno de los pasillos. Temiendo que un empleado hubiera aparecido inesperadamente, siempre me esforzaba frenéticamente contra la parálisis del sueño y me despertaba, momento en el que el sonido de los pasos desaparecía. Después de eso, siempre me sentía tonto por haber sido engañado por sonidos de sueños. Esto continuó durante meses y meses. La música y los pasos. Siempre que escuchaba los pasos, me inclinaba por la precaución y me obligaba a despertarme en caso de que realmente fuera otro empleado, solo para molestar por haber pasado por el esfuerzo por nada y haber arruinado una buena siesta. Una noche, mientras estaba particularmente cansado y dormía en un sofá, caí en este estado y escuché los pasos. Decidí, al diablo, no iba a dejarme engañar por mi parálisis del sueño por millonésima vez. Así que simplemente me quedé allí, esperando que eventualmente me despertara normalmente, sin el esfuerzo, o volvería a dormir profundamente, o que los estúpidos pasos continuaran como lo hacía siempre la música, si simplemente me quedaba atrapado en ese estado un rato. Nope. Para mi completa sorpresa, el paso a paso se mostró. Estaba acostado boca arriba, estirado, y un hombre llegó caminando desde la dirección de mi cabeza, entrando en mi campo de visión y deteniéndose justo a mi lado. No había nada particularmente memorable en él, solo un hombre blanco con una especie de camisa y pantalones, excepto por una cosa. Su cara y cabeza estaban oscurecidas. Estaban borrosas, como hacen en las noticias para testigos anónimos o lo que sea. Justo así. Su cabeza y cara obviamente estaban allí,
pero no pude ver nada más que un borroso. Entonces, para mi horror, extendió la mano y me tocó suavemente en la frente, y soltó una especie de risa siniestra. Siniestra es probablemente la palabra equivocada. Era más como si se estuviera riendo como para decir, sí, te sientes valiente ahora, ¿verdad? Y en ese momento, por supuesto, me desperté de golpe y me encontré solo como siempre. Fue muy perturbador, por supuesto, por decirlo menos. Probablemente no tanto para la mayoría, aunque para ser honesto, porque realmente no creo en fantasmas o lo paranormal, y lo atribuí a trucos del cerebro. Pero desde entonces, me ha pasado 2 veces más. La segunda vez que vi a alguien, me encontré con los ojos abiertos en parálisis del sueño mirando, te juro que es cierto, a una mujer con una máscara de payaso de goma y sosteniendo un arma a su lado, simplemente mirándome pasivamente. Afortunadamente, supe de inmediato que era solo mi parálisis del sueño, y no entré en pánico. Pero estaba lo suficientemente nervioso como para obligarme a despertar y hacer que la mujer desapareciera. La tercera vez fue similar a la primera. Estaba acostado en el sofá y esta vez se me acercó un niño desde atrás. Creo que era un niño, pero no puedo decirlo con seguridad, probablemente tenía unos 6 o 7 años. Y su rostro también estaba borroso de la misma manera que el del hombre. Se rió una vez en diversión. Inmediatamente me asusté hasta el punto de forzarme a despertar. De todas las veces que me había sucedido, eso fue lo más perturbador con diferencia. Y eso es todo. Esa es mi historia. Lo siento si no tiene una mejor resolución, pero como dije, esto es todo cierto y realmente no creo que haya nada paranormal sucediendo aquí, pero es muy escalofriante, ¿no? Cualquier pregunta, no dudes en preguntar. Hace poco menos de un año, me contrataron como asistente funerario en esta funeraria. El nombre no será mencionado por miedo a meterme en problemas. Vivo en California, y se sabe que es una de las más embrujadas, eso es todo lo que diré. Mucha gente encuentra espeluznante que trabaje en esta industria, pero culpo a la falta de conocimiento de la sociedad al respecto. Muchas personas interesadas en lo paranormal, yo incluido, me hacen preguntas sobre el trabajo. Las típicas, ¿qué tan embrujado está? ¿Los cuerpos alguna vez se sientan rectos? ¿Huele muy mal? Si bien no tengo problemas para responder las otras preguntas, la del fantasma es la que realmente no puedo hasta hoy. A principios de esta semana tuve un servicio que dirigir, un servicio tongano, que siempre son interesantes. Cuando nos falta personal para ayudar, llamamos a despacho y encontramos a alguien que pueda ayudar. Hicimos el servicio sin problema, regresé a la oficina alrededor de las 7 y me fui a casa. Estaba jugando en mi habitación cuando recibí una llamada de un compañero de trabajo preguntándome si podía ayudarlo con un traslado. Le dije que sí, que me da más horas. Así que me vestí y conduje hasta el trabajo. Me encontré con mi compañero, recogí el papeleo y nos dirigimos a la dirección para retirar el cuerpo. Estábamos conduciendo de regreso y solo hablábamos de todo y de nada. Llegamos al trabajo con el cuerpo en la camilla y comenzamos a dirigirnos hacia la sala con control de temperatura, como se la llama ahora. Ingresamos el código y llevamos al difunto por el pasillo. Debería haber sabido que algo estaba pasando cuando uno. No escuché la alarma sonar cuando entramos en la funeraria 2, que las luces estaban encendidas. El personal administrativo generalmente activa la alarma antes de irse a casa, y tenemos que desactivarla y volver a activarla cuando terminamos los traslados. De todos modos, entramos al pasillo y vemos que alguien está en la sala de embalsamamiento. Golpeamos la puerta, la abrimos para saludar a quien estuviera allí y vemos a este hombre alto con bigote. Le digo hola y él saluda y nos dice, solo colóquelo en la sala fría y yo llenaré su papeleo. Comenzamos a llevarlo hacia la sala con control de temperatura, y el hombre alto dice, no lo pongan allí, dije la sala fría. El chico que me estaba ayudando solo había estado allí durante un año, y nos miramos confundidos y pregunté, bueno, entonces ¿dónde? El hombre alto indicó hacia afuera de la habitación, y sin querer lidiar con un embalsamador quisquilloso a medianoche, dejamos al difunto allí, y agradecimos y nos dirigimos a casa. Mientras conducía a casa, pensé que era extraño que tuviéramos a alguien allí tan tarde. Pero antes me habían dicho que a veces vienen si tenemos muchos cuerpos para embalsamar. Llegué al trabajo al día siguiente y mi jefa se me acercó preguntándome si sabía quién hizo el traslado para John Smith anoche. Le dije que mi compañero y yo lo hicimos. Entonces ella dijo que la próxima vez que hagamos un traslado, coloquemos al difunto en la sala con control de temperatura, y no lo dejemos afuera de ella.
La miré confundido y le dije que el embalsamador que estuvo allí anoche nos dijo que lo dejáramos allí. Me miró confundida y dijo que no había embalsamador allí anoche. La miré como diciendo, ya estoy muy viejo para estas cosas. Y dije muy gracioso, pero solo estaba siguiendo órdenes, y que la próxima vez lo pondré en el congelador aunque me digan que no. Dejamos eso así, y un par de horas más tarde, mi compañero se me acercó, y dijo que le habían dicho lo mismo nuestro jefe. También mencionó al embalsamador que estuvo allí anoche, y nuestra jefa pensó que solo estaba diciendo eso. Ambos fuimos allí y le pedimos a nuestra jefa que apareciera para que nadie estuviera allí anoche. Ella sacó el horario y nos mostró que no estaba programado ningún embalsamador para la noche. En este punto dije, bueno, tal vez alguien llegó confundido o qué. Era un tipo con bigote, alto, ¿te suena familiar? Mi jefa dijo que todas nuestras embalsamadoras son mujeres, menos Troy, que es este hombre bajo sin vello facial. En este punto, ella simplemente dijo que no lo volviéramos a hacer y volvimos al trabajo. Confundido por toda esta situación, uno de los directores de funeraria se me acercó y me dijo que no soy el único que ha visto a ese hombre. Pregunté, ¿es alguien que viene de una empresa diferente o qué? El director luego me mostró su computadora y me mostró fotos del personal de la década de 1970. Efectivamente, el hombre alto estaba en esa foto y el director nos dijo que había fallecido hace un tiempo. Sé que suena cliché y todo eso, pero eso es lo que pasó. Resulta que la sección que estaba indicando era donde solía estar la vieja sala fría, y tiene sentido por qué nos pidió que colocáramos al difunto allí. Ojalá hubiera sucedido algo más espeluznante, pero solo han ocurrido pequeños incidentes desde entonces, pero nada tan grande como eso. Lo odio porque esta historia suena tan cliché y no obtendrá oro ni nada, pero interesante. Cualquier pregunta que tenga, estoy dispuesto a responder. La funeraria al lado de mi apartamento está escondiendo algo, lo sé con certeza. Nadie en quien he hablado al respecto me cree, aunque, ni mis amigos, ni mi familia en casa, definitivamente no la policía. Todos piensan que estoy paranoico. La forma en que la policía me ignora, casi me hace pensar que están metidos en esto. Digamos que no me sorprendería en lo absoluto. Ahora, voy a explicarlo paso a paso. Este es casi mi 6º año viviendo en Nueva York. Viví en Midtown Manhattan en los dormitorios de mi universidad durante 4 años. Pero al final de la universidad tuve que encontrar un lugar más asequible. Me instalé en algún lugar bastante hacia el norte. Era sorprendentemente barato para un lugar con una lavadora en el edificio, así que a pesar de ciertos problemas que tenía con la zona circundante, decidí tomarlo. No era realmente un barrio, más bien una serie de edificios muy antiguos y apilados, la mitad de los cuales estaban abandonados. Otro tercio pertenecía a empresas inmobiliarias. Tenía un apartamento en el primer piso, de esos que descienden hasta un semisótano, así que la ventana con barrotes era visible a nivel del zapato. Y créeme, necesitábamos esos barrotes. A la derecha había un edificio abandonado. Mi propio edificio estaba en su mayoría vacío, excepto por una familia que vivía en el 5º piso, y un hombre mayor en el 3º. Al lado mío, a la izquierda, como parte del mismo edificio antiguo que se remonta a los años 1800, estaba la funeraria. Más a la izquierda había un callejón fuera de la calle. Era un lugar cubierto de todo tipo de grafitis surrealistas, y cuando terminaba sacando la basura siempre encontraba evidencia de personas drogándose, aunque nunca vi nada. Era bastante estrecho, solo había suficiente espacio para que pasara un automóvil si la basura se hubiera recogido, y se extendía hacia atrás hasta terminar en un callejón sin salida y una alcantarilla. También había una puerta de acero hacia la funeraria subiendo unos escalones. La gente en mi edificio y el vecindario circundante se mantenían al margen, pero las pocas veces que hablé con ellos siempre me decían que me mantuviera alejado de ese callejón después del anochecer. No es seguro, decían. Lo había deducido por las agujas de heroína, pero estaba bien que se preocuparan. Nunca me gustó el lugar en sí mismo, incluso antes de que pasara algo. Me di cuenta de que las paredes de ladrillo están ligeramente curvadas, hacia adentro. Me recuerda a una boca. Siempre se me erizaba el cabello en la nuca cuando entraba. Una vez, había un hombre sin hogar que se estableció en el callejón, un chico más joven. Realmente me sorprendió porque me di cuenta de que en todos los meses que había estado allí, era la primera vez que veía a otro ser humano en el callejón. A la mañana siguiente se había ido, pero todas sus cosas habían quedado atrás. Nunca volvió por ellas. Nunca me quedaba hasta muy tarde en este lugar, excepto si era por trabajo.
No era como Midtown. La gente desaparecía regularmente. La policía no hacía nada al respecto. Solo añadían los nombres a la lista. Nunca realmente hablé con el vecino, el director de la funeraria. Era una mujer de unos 40 años, bastante atractiva. Pero eso realmente no tiene nada que ver con esto. Vestía de forma muy conservadora, con un velo y todo. Tiene sentido. Supongo que si pasas todo tu tiempo en funerales, tiene sentido. Siempre me daba vibraciones extrañas, sin embargo, pero lo atribuí a su representación de un temor a los muertos, al menos al principio. Escuché ruidos extraños provenientes de esa funeraria. Debido a la disposición de mi casa, la funeraria la rodeaba en el lado izquierdo y en la parte trasera. Tarde en la noche, alrededor de las 3 a.m., me desperté al sonido de ladridos a través de la pared. No eran ladridos de animales, te lo juro. Sonaban como ladridos de un hombre. A partir de ahí, se puso más extraño. Escuché un tipo de sonido animal, pero era en voz de mujer. Era como esto, mip. Los ladridos seguían en la voz masculina con un mip en la voz de la mujer. Iban y venían así por un rato. Era como si estuvieran teniendo una conversación. No creo que ella tuviera empleados contratados. Estoy bastante seguro de que ella dirigía la funeraria completamente sola. Había escuchado ruidos extraños antes, pero no de las paredes, sino debajo del piso. De vez en cuando escuchaba un tipo de rasguño bajo las tablas del suelo. Pensé que podrían ser ratas, pero nunca vi ninguna. Esta vez, juraría que podía escuchar susurros desde el desagüe de la bañera. Entonces, básicamente, esto es lo que vi, y luego lo que escuché. Una tarde, al llegar a casa del trabajo, noté que una furgoneta blanca estaba estacionada en el callejón. Era más o menos la altura de la pandemia en ese momento. Así que los cuerpos sin vida habían estado entrando y saliendo de la funeraria todo el mes. Más entrando que saliendo, creo. La furgoneta estaba marcada con el logotipo de la funeraria, y la parte trasera de la furgoneta estaba apuntando hacia el callejón trasero. Nunca había visto la furgoneta antes, y cuando había visto un vehículo en la funeraria, siempre había sido un coche fúnebre. Esa noche fueron algunos de los peores ruidos que había escuchado en este lugar. Se escuchaban desde el callejón. Sonaba como perros peleando, desgarrando y rasgando. Eso es lo que pensé al principio, y casi esperaba que un vecino saliera a investigar, pero nada. Me di cuenta de que mirando por la ventana hacia la calle, todos en el vecindario habían apagado sus luces, excepto yo. El sonido empeoró, y supe que no podían ser perros. Había gritos y, juro, risas. Sonaba como personas, ser humano. Pero estaba raro porque sabía qué tipo de sonidos podían hacer, y algunos de esos sonidos no eran ruidos que jamás hubiera escuchado a un humano hacer. Duró 1 hora. Supongo que para entonces habían obtenido lo que necesitaban. Las risas y los balbuceos continuaron. Se acercaban cada vez más, y juro que se movía por todo mi apartamento debajo del suelo. Apagué las luces tan rápido como pude una vez que llegaron debajo de mí. Me paré en el sofá y no me moví. No me atreví a moverme ni un centímetro. Todo el tiempo estaba aterrorizado de que el piso se fuera a abrir bajo mí y me fueran a jalar hacia abajo. En cada rincón oscuro pensaba que algo iba a salir. No dormí esa noche. Estuve despierto hasta el amanecer, solo mirando hacia la oscuridad y tratando de no respirar demasiado fuerte. Lo denuncié a la policía. El detective que me interrogó lo trató como una broma. Me acusó de ver demasiadas películas y asustarme por unos gatos en el callejón. Sé cómo suena un gato. Ese detective llevaba un buen reloj Rolex dorado. El tipo de reloj en el que entierras a alguien. Esa mujer, la directora de la funeraria, la vi más de cerca el otro día. Es como si casi fuera humana, pero no del todo, pero no quiero especular. Solo estoy aquí para contarte los hechos y puedes sacar tus propias conclusiones. Sus ojos tienen un tono extraño de marrón casi rojizo que nunca he visto en nadie antes. Toda su cara tiene una calidad muy angular. Piel estirada firmemente con rasgos casi caninos. No sé cómo no lo vi antes, pero supongo que la mayoría de la gente ignora las cosas si no encajan con su visión del mundo. Una vez que tienes las piezas, comienzan a encajar. Es el tipo de fusión de pensamientos que desearía no haber tenido. Ahora la gente necesita saber qué está pasando realmente. No estoy diciendo nada en absoluto. Puedes sacar tus propias conclusiones. Pero algo está pasando en esta ciudad, y en cuanto pueda, me mudo a un nuevo lugar. Sea cual sea la cantidad de pisos por encima del nivel del suelo que pueda encontrar. Si sucede algo más, te lo haré saber.